Muchísimas gracias a Tony Pestaño, Fernando Rivera y Felipe Torres por ser los nuevos miembros del canal. Y muchas gracias a todos los demás que aparecen aquí. Sin ustedes nada sería posible. ¿Recuerdas que recientemente te hice una teoría sobre lo que para mí era el origen del mundo ninja de la mano de Shibai Otsutsuki? Donde te hablaba que Kaguya fue una marioneta de los deseos de omnipotencia de Shibai, ya que éste quería que Kaguya llegara a la tierra, comiera el fruto que él había dejado y que usualmente sería para él, porque estaba cansado de ser lo mismo y no encontrar ningún resultado en lo que ambicionaba. Obtener una inmortalidad total que no dependiera de obtener frutos divinos, un poder de omnipotencia y omnisciencia que solo los verdaderos dioses de los cuentos habían logrado obtener miles de años en el pasado. Donde Hagoromo Otsutsuki, el sabio de los 6 caminos, jugaría un papel especial, donde te comentaba que Shibai, para tener el poder que siempre soñó, trascendió dejando su cuerpo en la tierra, pero mandando su espíritu a la humanidad en pequeñas porciones en cada uno de ellos, creando así el chakra en los humanos, aquel que no era nada más y nada menos que el mismísimo Shibai dividido. Entonces Shibai usaría el legado de Hagoromo para que predicara su religión Ninshu. Con ella conectaría al mundo por medio del chakra y así tendría el control de todo, sobre todo del poder divino de ver y estar en cualquier lugar, además de no morir, porque el chakra viajaría a los hijos de los hijos de los hijos, eternamente, y Shibai siempre existiría como una deidad que, al igual que en la representación de Dios en la vida real, puede ser, ver y estar siempre con nosotros. En este video, que si quieres verlo tiene a Shibai en la portada, que está en mi canal, me preguntaste que cómo conectaría a Boruto con todo esto. Y pues en este video te tengo la respuesta. ¿Dónde crees que si esta teoría de Shibai o la de Boruto viaja 16 años al pasado estaban locas? Espera a escuchar esto. Me preguntaste que cómo entraría Boruto en esto. Pues ahora, como tal, no puede entrar en nada. Pero cuando el Jogan se represente en el timeskip, conectará instantáneamente. ¿Recuerdas que te dije en esa teoría de Shibai que la representación del The One era un sujeto rodeado de muchos ojos, que para mí significaba que The One estaba en todos lados, observando en cada persona una parte de su vida, viendo las vidas de todos los que alguna vez utilizaron chakra? Es ahí que me pregunté a mí mismo, entonces, ¿qué haría Boruto ahí? Si esos ojos que se ven son como representaciones de varios ojos Jogan. Fue que me fui hasta el pasado, muy pero muy hasta el pasado, incluso antes de que Naruto la serie existiera. Que recordé una entrevista de Kishimoto que le preguntaban en qué se había inspirado para crear Naruto, y como era de esperarse, habló de la mitología y demás obras importantes como Dragon Ball, que fueron importantes para la creación de su manga, pero dijo algo que en su momento fue increíble, porque ya había terminado Naruto y tenía todo el sentido del mundo. Kishimoto dijo que se había basado en las películas de Matrix para crear Naruto. Tanto fue así que si no conoces la sinopsis de estas películas, te la diré ahora mismo. Matrix habla de un hombre que es muy bueno programando. Trabaja en una compañía y no gana muy bien, pero es un sujeto que hackea y consigue información que nadie más puede, obteniendo tanta información que a veces no entendía el sentido de su vida. No fue hasta tiempo después que se le aparece un hombre llamado Morfeo y le muestra 2 píldoras, una roja y una azul, y le dice que si quiere conocer la verdad, escoja la roja. Neo, el sujeto del que te hablo, tenía miedo, pero no encontraba sentido a su vida. Quería conocer la verdad. Tomó la píldora indicada y de un momento a otro despierta en una realidad donde las máquinas poseen el mundo y nosotros los humanos estamos dentro de miles de ataúdes de cristal. Estamos conectados a una máquina en el cerebro que nos implanta una vida, una realidad compuesta por lo que la máquina en el pasado pensó que le gustaría al ser humano, ordeñando la energía que nuestro cerebro libera tras vivir en una simulación, manteniendo su vida las máquinas con esta energía que nosotros generábamos. Neo tuvo un poder especial, fue como un tercer ojo que le permitió ver más allá de lo normal, donde el sujeto que lo liberó le contó
que él era el elegido para salvar a la humanidad, que duerme en esta realidad, creada por las máquinas, donde al final Neo obtiene poderes de manipular la realidad de las máquinas y entrar en ella, sacrificándose para salvar a todo el mundo mientras pelea contra las máquinas, tanto en la realidad como en su realidad, muriendo al final de todo. Entonces, cuando Kishimoto se basó en esto para crear Naruto, es más que notable que Naruto era Neo, y que las personas conectadas al árbol divino y el sueño eterno eran las personas conectadas a las máquinas que vivían de su energía cerebral. Al igual que en Naruto, el árbol vivía del chakra de las personas, viviendo una vida en los sueños que ellos sentían como real, pero todo era parte de una simulación. Entonces mi teoría es que el Tsukuyomi infinito, por así decirlo, está activo, o más bien la realidad que Shibai creó con su omnipotencia, aquella que incluso es superior al Tsukuyomi. Pienso que Shibai, cuando usó a Kaguya y su hijo Hagoromo, como te comenté, programó todo para crear el mundo que él quería, donde él fuera el rey y la energía de las personas lo mantuviera con vida para siempre, tal y como en Matrix. Digamos que Shibai es el rey de las máquinas. Es así que tras leer las palabras de Momoshiki en el reciente manga, se me vino a la mente todo esto, que tratándose de Kishimoto y su inspiración en el momento de crear Naruto, que era Matrix, lo veo posible. Momoshiki le dijo a Boruto que los dioses, con sus poderes de omnipotencia, habían creado el lenguaje de programación con el que podían crear mundos, lo que si lo escuchas o vas a verlo ahora mismo, con el contexto que te acabo de dar, tiene todo el maldito sentido. Es aquí donde entra Boruto. Al despertar el Yougan, lo que realmente pasa es que despertó del sueño como lo hizo Neo de Matrix. Es el elegido tal y como lo dijo Toneri, que representa a Morfeo de Matrix, donde curiosamente el personaje de Ada lo que hizo fue utilizar el poder de omnipotencia de Shibai, que le permitió usar el lenguaje de programación para crear esta realidad para Kawaki, y tal como dijo Momoshiki, para crear otro mundo, otra realidad, donde Boruto es el asesino del séptimo Hokage. Es así que tras buscar el origen etimológico del nombre Ada, me encontré que existió una mujer llamada Ada Lovelace, que fue la causante de la creación del primer lenguaje de programación. Pero por si fuera poco, aun si no notas alguna similitud curiosa, déjame decirte que su apellido traducido al español significa encaje de amor, que literalmente es meter amor donde no hay amor, tal y como es la habilidad de Ada. Es así que Neo, como es el elegido guiado por Morfeo para salvar al mundo de la realidad creada por las máquinas, Boruto es el elegido guiado por Toneri para liberar al mundo de la realidad creada por Shibai, que tras despertar su Yougan es capaz de darse cuenta que vive en una simulación creada por la omnipotencia de Shibai. Entonces, al igual que Neo, Boruto se alzará contra las máquinas, que sería contra la amenaza de los cyborgs creados por Amado, que son máquinas humanas donde otra vez encontramos otra similitud con Matrix. Asimismo, el nombre del científico Amado es un anagrama de lo que pasa aquí. Amado significa ser amado, algo que curiosamente todos los sujetos creados por él viven intensamente. Kawaki enamorado locamente de Naruto, Ada locamente de Kawaki, Code locamente de Ishiki, Demon locamente de su hermana, todos vinculados al amor y asimismo vinculados a la genética de Shibai. Entonces pienso que tanto Sarada como Sumire y todo aquel que no es afectado por el poder de Ada es porque está en un nivel más arriba de la realidad impuesta. Tienen amor en su interior, no pueden ser afectados. Es así que pienso que al igual que Neo murió por salvar a la humanidad de las máquinas que los tenían encerrados en este sueño, Boruto también morirá al final tras sacrificarse para extraer todo el chakra de la humanidad y entrarlo en él para autodestruirse y morir junto con Shibai, que es el chakra. Por eso Toneri le dice: tus ojos te guiarán, conocerás ver entre la luz y la oscuridad, entre el bien y el mal, entre la realidad y la no realidad. Esto nos deja con las palabras de Kawaki: la era de los ninjas ha terminado.
porque quizás Kawaki se da cuenta de eso y quiere exterminar a todo sujeto que tenga chakra, porque proviene de los Otsutsuki. Pero Boruto le dice, no hay otra opción, como diciendo, podemos hacerlo de diferente manera, pero no es así. Esto nos deja con una sensación rara, donde al final los ninjas dejen de existir y quizás la vida de Naruto que vivimos junto a él nunca existió, siendo un sueño creado por la omnipotencia de Shibai, o tal vez todo lo que pasó en la existencia ninja fueron vidas de Shibai que fueron guiadas por su omnipotencia. Cuéntame qué tú piensas al respecto. Sé que suena loco, pero es muy interesante, por eso no quería dejar de compartirlo contigo. Por favor, ayúdame a llegar a la meta de 2000 likes, que cuando eso suceda, publicaré un video más interesante que este. He sido de Jarjarjero Namaste. Dios te bendiga. Choushi ni noru na, Katoshi.